Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Con Karen Peña, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. ¿Cómo estás, Karen Peña? Buenas tardes. Hola, Karen. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Súper bien, pues, Karen, aquí mucho mejor que las autoridades eléctricas. Que a esta altura como autoridades eléctricas en plural, ¿no? Porque durante los últimos días ha habido una guerra bien mediática. Han pasado otras cosas también que quizás tienen la atención del resto del otro lado, ¿no? Pero entre la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Coordinador Eléctrico, enfrentándose por ¿quién tiene la culpa o quién tiene más la culpa a estas alturas en torno al apagón de febrero? Sí. Bueno, la Superintendencia de Electricidad y Combustible ha sido la protagonista indiscutida, se podría decir, en las contingencias del sector energético, al menos este año. O sea, no hay un año, al menos en el último tiempo, donde la SEC haya mostrado tanto protagonismo como ahora. Y bueno, su protagonismo va en que ha sido la primera vez, de forma inédita, que ha interpuesto cargos, ha formulado cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico. Eso no había pasado nunca, fue la primera vez que se hizo, y ya va en 3 formulaciones de cargos. O sea, ya el 25 de junio fue la primera, que fue por el tema de las compensaciones económicas a clientes afectados por corte de suministro del 2023-2024. Luego fue el 9 de julio. Volvió de nuevo a la carga con cargo al Consejo Directivo por el tema de la restricción operativa a la central Nehuenco de Colbún, claro, que también era un tema muy, claro, sectorial, muy puntual, claro, específico. No llegamos todavía al grande. No llegamos al tema grande. Y bueno, la tercera bomba, por así decirlo, cayó el lunes, con esto del apagón, que es algo que todos vivimos y eso claramente nos toca a todos. Así que ha sido complejo, han sido meses bien complejos para el coordinador. Bueno, y este lunes se formularon no solamente cargos al Consejo Directivo del coordinador, sino también a 8 eléctricas. Y esta es una investigación que continúa. La superintendenta ha sido bien clara en que esta investigación, que ha demorado 4 meses, uno, claro, lo calcula desde el evento, fue 6 meses, pero hay que considerar que hay un periodo donde se emite el estudio de análisis de falla por parte del coordinador, luego hay observaciones, entonces ellos calculan en sí el periodo exacto de investigación, fueron 4 meses. Claro. Claro, y ahí ya hay algunos primeros resultados y ya se vienen nuevos focos en el fondo, así que podemos ver aún más formulaciones de cargo. Claro, ahí es un capítulo de esta guerra, pero durante esta semana también aparece un informe encargado en su minuto por el Coordinador Eléctrico, que también le atribuye algo de responsabilidad a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Sí, es una de las tantas medidas que el Coordinador Eléctrico ha anunciado. Anunció este informe que iba a ser elaborado fue elaborado por un grupo académico de distintas universidades. Está la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago. Y este informe critica a todos, por así decirlo. Claro. Critica a la empresa, a la SEC y también al mismo coordinador. Bueno, para entender, voy a retroceder un poquito con el tema de las formulaciones de cargos de la SEC, porque tiene mucho que ver, de hecho, con el mismo estudio. La investigación de la SEC la dividieron en 4 patitas. 2 de ellas, uno es el origen del apagón, que es algo que más o menos ya todos sabíamos a partir de lo que ha salido. Bastante luego, ¿no? Claro, a partir del estudio de análisis de falla ya sabíamos más o menos que, por ejemplo, Interchile ahí había tenido había sido el provocante más bien de la falla. Bueno, la SEC formuló cargo al Consejo Directivo por infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema, y yo creo que eso igual es importante, más allá de los cargos a la empresa, porque determinó que el coordinador habría estado operando el sistema en condiciones inseguras. O sea, estábamos proclives en el fondo a que alguna contingencia de esta envergadura podía tocar la puerta. Claro, específicamente había mantenido un corredor no más intensivo por Paico, transmitiendo a 1800 megawatts. Y haberlo hecho a 1600. 1600, claro. Entonces era un riesgo elevado de inestabilidad del sistema eléctrico. Y ya después, bueno, fueron las formaciones de cargo a Engie, a Transelec. No sé si se acuerdan de que en Transelec se cuestionó mucho estos sistemas SCADA, que eran estas comunicaciones en el fondo que todas se cayeron y claro, después la bitácora del evento era un caos. Uno podía ver ahí que todo había funcionado mal finalmente. Claro, la ley de Murphy hecha... De hecho, la transcripción entre todos los ejecutivos solo decía claro, durante varias páginas.
Claro, y no me puedo comunicar con este y con este otro. Eran como puros intentos infructuosos en el fondo de llegar a algún lado. Que alguien hiciera algo. Claro, un llamado de auxilio, sí. Pero bueno. Y que incluso llegaron hasta Argentina. O sea, también se contactó al coordinador eléctrico argentino y también, bueno, no resultó ahí las maniobras que ellos hicieron. Bueno, está CGE Transmisión, Alfa Transmisora, AES Andes, Generadora Metropolitana, Bioenergía Forestales. Son estas 8 eléctricas. Y bueno, ¿qué viene ahora? Hay un periodo de descargos, hay 15 días hábiles para realizar los descargos y solo el coordinador se pronunció por el tema. Es importante destacarlo porque la empresa, la verdad, ha mantenido silencio a partir de esta formulación de cargo. No, solo el coordinador ha hecho frente en el fondo a que van a analizar los cargos y van a ejercer su derecho a defensa. Y la investigación sigue. O sea, podemos ver en los próximos meses formulaciones de nuevo al coordinador, a las mismas empresas o incluso otras, porque ahora lo que viene es ver qué pasó con el plan de recuperación del suministro y la coordinación y comunicaciones durante la emergencia, que son otros 2 pilares súper importantes. Y bueno, y está este nuevo insumo en el fondo de este estudio y que claramente pasa ahí la revisión tanto a la SEC, al coordinador. Al coordinador también, bueno, y en lo que se refiere al coordinador y a la SEC, también es importante abordar el tema de la coordinación. Se hace ahí una advertencia importante a partir también de un tema que se habló bastante cuando fue el apagón, que fue este plan de defensa ante contingencia, contra contingencias extremas, que fue diseñado en el 2020. Y cuya implementación, dice ahí el estudio, que fue totalmente deficiente porque estuvieron 5 años tratando de echarla a andar y claramente si hubiera estado andando esto quizás se podría haber evitado. Entonces, habla también de un problema ahí de comunicación y de coordinación entre el coordinador eléctrico y la SEC. O sea, que hay serias deficiencias en los procesos institucionales. Ya, claro, o sea, no es solo una cosa del coordinador eléctrico, sino que también la superintendencia tendría algo de responsabilidad. Claro. Quiero destacar que este informe, que es analizado en la nota que publicaste en DF, tiene 175 páginas. Sí. Eso es solo un poco menos que el primer libro de Harry Potter. Quiero solo enfatizar lo largo. Sí, igual tiene harto anexo y dibujo, gráfico. Ya, no es pura letra. Bueno, no es claro, pura letra, anexo y respaldo a las tesis que se formulan. Ya. ¿Qué fue? También se nos puede ayudar un poquito a entender esta polémica que hubo en torno al seguro con el cual el coordinador eléctrico supuestamente iba a pagar las eventuales sanciones que recayeran sobre sus integrantes. Sí, bueno, es que en medio de toda esta polémica de las multas y como todo esto es inédito también, sí, es verdad, claro, este nivel de... No tenemos una referencia finalmente cómo se aplica la ley claro, y las normas. Ni del apagón ni de la superintendencia, claro, entonces, arremetiendo contra el coordinador. Claro, entonces ya estamos empezando a leer porque, bueno, a todo esto el coordinador eléctrico es financiado por todos los consumidores, en el fondo, por la cuenta de la luz, en el fondo todos los clientes que pagan cuenta de la luz, hay un cargo en el fondo que parte de eso se va al coordinador. Entonces, claro, la pregunta que surgió es como, bueno, y las multas, en el caso que se le aplica a los consejeros, ¿quién las va a terminar pagando? O sea, los mismos, claro, los mismos que financiamos al coordinador eléctrico. Es ridículo en realidad, porque yo entiendo que a mí me parece perfecto que los directores o en este caso estas personas tomen un seguro para hacer frente a eventuales responsabilidades. Pero no pueden tomarse los seguros con nuestra plata. Deberían tomarlo con plata de su sueldo. Claro, a partir de toda esa discusión, la Comisión Nacional de Energía envió un oficio el mismo secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía envió un oficio al presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, preguntándole, a partir de toda esta discusión en el fondo, mándeme el detalle de distintos antecedentes en cuanto a las pólizas que hay, de cierto, qué pasa, y que aparte en el presupuesto que anualmente, porque hay que decirlo, el que aprueba finalmente el presupuesto es la Comisión Nacional de Energía. Entonces pidió un detalle bien acabado al respecto. Y bueno, hoy, de hecho, en la tarde, ya el coordinador eléctrico se pronunció frente a eso. Y aclaró en el fondo que se trata de una sola póliza, no es que sean varios seguros, como se habla, que es un solo seguro que aplica a toda la organización finalmente. Y bueno, y también hay un tema ahí de que en tanto las empresas públicas como privadas tienen a consejeros, directivos con seguro, o sea, tampoco es una cosa tan anormal quizá, o son cosas que pasan finalmente. Claro, ya. Pero aclaran que finalmente si llegan a haber multas, estas van a ser costeadas por los consejeros, no va a ser financiadas con el presupuesto del coordinador eléctrico.
O sea, que el tema es que entiendo yo que los seguros se han financiado con... Claro, los seguros, lo que a mí me explicaban era que entran a lo que es el costo del litigio, por decirlo así, la defensa, los abogados, en el fondo, que cuando ahora, por ejemplo, están presentando descargos, ahí los abogados empiezan a... Claro, pero yo entiendo que los seguros se pagan, aunque haya litigio o no, por eso se llaman seguros, son para asegurarse. O sea, ante esta contingencia, que hay una formulación de cargos, se activa el seguro, en el fondo, contra ese consejero. Cierto, pero esos seguros se han ido pagando permanentemente, y esos seguros se han pagado con cargo al presupuesto que enteramos nosotros, los contribuyentes, y no como el seguro que tú tienes con tu auto, que lo pagas tú en el fondo. Claro. Ahora eso me imagino que es con cualquier cosa que va con contribución de las personas. Me imagino si el Estado tiene que pagar una demanda, aparte de esas recaudaciones con lo que pago yo de impuestos. Sí, pues, pero en este caso tienen que ellos pagar una multa, tienen que responder personalmente. Claro. Claro, ahí está el tema. Como ese si, es el si tema, no, porque la ley dice que ellos deben responder personalmente. Ahí te entiendo. Ese Claro, es todo es como el que matiz. Mario Marcel fuera multado y pagar la multa con plata del fisco. No, porque en ese caso no, porque la plata del fisco, con su sueldo. Una vez que Mario Marcel recibe su sueldo, esa era plata del fisco, pero ahora ya es de él. Plata, claro. Pero por eso te digo. Pero en este caso sí sacara plata del fondo de no sé qué cuestión del fisco. Presupuesto del ministerio. Del ministerio para pagar una multa personal. Y eso es lo que yo entiendo que ha pasado acá. Claro. ¿Te fijas? Claro. Esa es la gran diferencia. Eso sería más complejo. Sí. Claro. Pero bueno, ha intentado aclarar esta polémica el coordinador. Dice que es de aproximadamente $12,000 el costo anual que tiene esta póliza para toda la organización. Y bueno, y que básicamente las multas no van a ser costeadas por ellos, o sea, no por nosotros, por decirlo de alguna manera, sino que... No directamente. No directamente, claro, sino que va a ser como con responsabilidad personal, patrimonio personal, como así lo establece la ley que creó el coordinador. Claro, pero que las multas, de nuevo, existe un seguro y el seguro es en caso de multa. Sí, pues. Y en el... O sea, si el señor no tomó un seguro y tiene que pagar multa, va a tener que saber, no tengo idea, romper el chanchito con la plata que quería viajar a fin de año y pagar la multa. Ok, muy bien. Pero el señor que sí tiene un seguro no va a tener que pagar la multa. Para algo contrató un seguro. Claro, el tema es que ese seguro lo pagamos nosotros. No lo pagó él de su chanchito, sino que lo pagamos nosotros. Claro, ahora el tema es que está prohibido. Sí. No. Bueno, al menos la declaración Hay del un Consejo tema ahí. Directivo es súper clara. La cito, los integrantes del Consejo Directivo reafirmamos que ante la eventual imposición de sanción administrativa, estas serán absorbidas de manera individual por cada uno de los eventuales sancionados. Claro, pero eso no obsta, no deja claro, porque la pregunta es, ¿cómo se van a solventar? Si se van a solventar con plata de tus ahorros, bien. Si te van a solventar con plata de tu seguro, ahora, bien. El que debería... Salvo porque el seguro, hay que ver cómo pagaste el seguro. Si lo pagaste de tu sueldo, estupendo. Si lo pagaste del presupuesto de la coordinadora, ahí no estamos tan bien. Sí, no, pero ahí el que debería tomar alguna acción en caso de que corresponda manifestar alegar, el Estado. Claro. Y lo digo porque hoy día el ministro Pardo en Tele 13 Radio dijo: no corresponde que el cargo por el servicio público, las boletas de la luz, financie una cobertura de un seguro de responsabilidad personal de los miembros del Consejo. Pero claro, en ese caso no va a ir yo, no va a ir Karen, no va a ir tú a alegar. O sea, podemos alegar gracias a nuestra distinguida plataforma. Obvio, pero será el Consejo de Defensa del Estado. Sí, pero eso me imagino que el Estado irá a tomar alguna acción en caso de que esto eventualmente sigan diciendo: ahora, ¿sabes qué? No me satisface. No sé si el Consejo de Defensa del Estado, porque en rigor es plata de nosotros. O sea, ¿será la CONADECUS? No tengo idea. Puede ser, claro, pero o sea, si lo está diciendo el ministro porque de Energía, claro, pero lo que alguien tiene que hacer algo. Claro, lo que digo es que no ha sido con plata de el Estado, ha sido con plata que nos han cobrado a nosotros, y por eso creo que no sé si como la legitimación activa la tendría el Estado a través del Consejo de Defensa, sino más bien una organización de los propios digamos, de los propios clientes. Ahora, esto puede eventualmente costar... he utilizado mucho, me he puesto muy Revolución Francesa esta semana, pero costar cabezas en el sentido de... Bueno, desde el apagón que está la presión, en el fondo, de buscar responsabilidades y rondas de cabeza. Ahora también hay que revisar también la misma regulación, o sea, esto está en la ley que crea el coordinador eléctrico, quizás también es hora de hacer una revisión a esa misma ley, o sea, no solamente al organismo, que también ha sido bastante debatido, sino también en lo que señala la norma, porque finalmente ahora, primera vez que nos vemos enfrentados a esto, y por eso surge la duda
Pero en el momento que se escribió, quizás no lo pensamos de esa manera. No, sí, además, el único problema con eso es que me da la impresión que como estamos en Chile... Claro, va a quedar en nada. No va a quedar nada, y va a venir la nueva crisis, vamos a decir, claro. ¿Se acuerdan cuando pasó la anterior y había que modificar cosas? Sí, no lo hicimos. Sí. Pero es preocupante porque ya tenemos 3 formulaciones de cargo al coordinador, entonces no es una ni... Y son importantes montos, entonces... Karen Peña, periodista del Diario Financiero, muchas gracias por esta completísima explicación en torno a lo que está pasando con el Coordinador Eléctrico Nacional. Cuídate, que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Son las 7:25. Esto fue de F en Infinita con Karen Peña, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.